Evangelio de hoy nos dice, pasó haciendo el bien. Jesús curó a muchos. Si ustedes se acuerdan, mis estimados hermanos, ayer en el último versículo que hemos escuchado nos decía que la fama de Jesús se había extendido por todas partes, que se había extendido por toda la región de Galilea, nos recordaba el versículo 28. El Evangelio de hoy nos va a presentar una parte del caminar salvífico de Jesús, más bien también de su paso liberador por entre el dolor y el sufrimiento de la gente. Jesús hoy salió de la sinagoga y se dirige con dos discípulos, Santiago y Juan, dos hermanos, a la casa de Simón y Andrés, otros dos hermanos. Apenas llegan a la casa, le comentan de la enfermedad de la suegra de Simón. Llama la atención que ellos no le piden abiertamente a Jesús la curación de la suegra. No le están pidiendo la curación, solo le están comentando de la situación que ella está viviendo. Le hablan de esa situación, de ese panorama que tienen en la casa. Pero ellos saben que Jesús, con esto es verdaderamente suficiente para que Él inmediatamente se acerque a ella y sin más, dice el Evangelio hoy en el versículo 31, tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó. Jesús no da simplemente una orden a distancia. Pudo haberlo hecho de largo, decir una palabra y que la suegra de Simón se hubiese levantado y hubiese quedado sin la fiebre. Él ha hecho un contacto con esta mujer, se acercó, se implica en esa situación, aún más la toma de la mano para poderla salvar. Acto seguido, el Evangelio nos recuerda que la fiebre desaparece. Hermanos y hermanas, es bueno resaltar una actitud de agradecimiento que ha surgido en la suegra de Simón. Seguramente ella no estaba enferma de fiebre así como tal, pues ya lo sabemos. La fiebre no es una enfermedad, es la consecuencia de una enfermedad en verdad. Es solamente un síntoma de algo que es más interno o más intenso, que Jesús mismo se encargó de curar. Tan pronto ella se siente curada, el Evangelio nos lo recuerda hoy, que se ha puesto a servir. Se pone a disposición de todos. Es la reacción espontánea de gratitud. Es ponerse a disposición del otro, y esto fue lo que hizo ella. Al sentirse sanada, se ha puesto al servicio de los otros. Qué buena característica para nosotros. Cuando Dios ha sanado nuestra vida, cuando Dios ha renovado nuestro corazón y ha sacado de nosotros aquello que no nos sirve, porque le hemos dado a Dios esa oportunidad, la primera actitud de nosotros es la actitud de servicio. Es la actitud espontánea de ayudar, de colaborar, de tender la mano hacia los demás. Marco nos dice que al atardecer, cuando ya la noticia de lo que había hecho Jesús había corrido de boca en boca, traen a la puerta de la casa
todos los enfermos y endemoniados. Y como si fuera poco, asegura que la ciudad entera estaba agolpada, dice, a la puerta. Era tantísima gente que quería llegar donde Jesús. Eran muchísimas personas que querían acercarse a Él, que nos hace recordar, nos hace pensar cómo estas dimensiones en el corazón mismo de Jesús nos recuerda que Él es un verdadero y auténtico pastor, que sabe estar atento de las necesidades de la gente, que ha captado el sufrimiento y el dolor. Vemos a un Jesús a quien le llevan el dolor y el sufrimiento de toda la humanidad. En el corazón misericordioso de Jesús no hay dolor que no tenga puesto. En ese corazón de Jesús, allí cabemos todos. Y entre más pequeños y necesitados, mejor. De ahí siempre del corazón de Jesús, vamos a salir siempre renovados y llenos de vida, como esa multitud de enfermos que regresaban curados a sus casas. Esta intensa jornada de Jesús se cierra en un momento de oración que también se ve interrumpido por la gente que lo busca. Lo buscan porque ya empiezan a conocerlo. No son unos pocos. En realidad el texto pone en boca de Simón la expresión, todos te buscan. Jesús es consciente de que su misión no se puede reducir a un lugar, a un pueblo determinado, sino que se abre a las dimensiones más amplias. El relato del Evangelio de ahora se cierra con la imagen de un Jesús peregrino, de un Jesús incansable, de la palabra dicha con autoridad, como nos recordaba ayer el Evangelio, y que hoy trae la vida para todos, una palabra acompañada de signos que la hacen creíble. ¿Qué nos dice entonces el Señor hoy? Parece realmente un desafío, parece una invitación a hacer un lío. Hacer lío, que no es hacer relajo, sino a amar. Hacer lío es servir, es entregarnos, es darnos por los otros, es no conformarnos con las pequeñas cosas, es conformarnos en hacer las cosas bien. Hacer lío es calidad total de la vida, es lo mejor de nosotros, hasta el borde de nosotros mismos, no dar las miserias a Dios. Por lo tanto, el Señor nos llama de alguna manera hoy con este texto del Evangelio a no conformarnos, a no dejarnos ahí abandonados a sí mismos. Jesús nos invita a apostar por metas altas, a soñar cosas hermosas, a no quedarnos tirados con la nariz arrastrada en el suelo, al contrario, andar con la frente en alto, sin llorar por cualquier cosa, al contrario, más bien, vivir la experiencia de la vida y de la alegría, aunque sea difícil y costosa, vivirla siempre con la mirada puesta en el Señor. Hemos sido hechos nosotros para cosas grandes, hemos sido hechos para vivir, hemos sido hechos para crecer, hemos sido hechos para amar, hemos sido hechos para servir y entregarnos. No nos conformemos con las migajas del banquete de la vida. Dios nos ha sentado a su mesa y Jesucristo cuenta con nosotros. Estamos llamados a que con la ayuda del Señor y con esa gracia del Señor nosotros superemos nuestras flaquezas, nuestras pequeñeces. Me pregunto, ¿cómo estamos poniéndonos al servicio de la misión?
¿Tengo conciencia de cuál es mi misión en este mundo? ¿Cuál es mi actitud ante el dolor y el sufrimiento de los demás? ¿Qué será lo que me está pidiendo hoy el Señor? Recordamos en nuestra vida un caso concreto, en nuestra vida familiar o de grupo, o en el cual hayamos actuado como Jesús, dando vida a otros. ¿Qué aportó esto a nuestra vida? Estas preguntas, hermanos y hermanas, nos ayuden a reflexionar el mensaje que el Señor hoy nos ha regalado detrás de este Evangelio. La palabra que siempre es nueva, renueve siempre nuestro servicio a los demás y nuestro corazón se vuelva siempre agradecido. Así sea. Amén.